Dice, Hechos 2, a partir del 37 hasta el 42. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Muy bien, hoy básicamente nos centraremos en el 37 y el 38, explicaremos luego un poco también los dos siguientes, y el 42 ya lo dejamos para la semana que viene, porque hay mucha chicha, y entonces requiere que lo hagamos más paso a paso, ¿vale? ¿Dónde estamos? ¿Vale? Nos encontramos en este momento crucial de la predicación de Pedro, ¿no? Acaba Pedro de hacer una exposición de la palabra, acaba de hacer una exposición de quién es Cristo y de a quién han crucificado, y ahora nos encontramos con la respuesta de todos los hombres, ¿no? Y aunque dijimos muchas cosas de la exposición de Pedro, vamos a volver a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Acababa de decir que este hombre, Jesús de Nazaret, había sido confirmado por Dios, ¿vale? Había sido confirmado entre medio de ellos por Dios con señales, milagros y poderes, ¿vale? Era un hombre, lo veíamos y era un simple hombre, pero hacía cosas que no eran propias de un hombre cualquiera, ¿vale? Así que Dios le había confirmado como hijo suyo por medio de milagros y señales, ¿no? Al cual le habían matado, ¿vale? Estos oyentes habían crucificado, o estaban al menos presentes crucificando, diciendo crucifícale y gritando que crucificasen al Señor Jesucristo. Eso sí, todo esto, esta muerte de este hombre, no era porque sí, sino que era el plan predeterminado de Dios. Además, Dios mismo les había resucitado, le había resucitado al Señor Jesucristo delante de muchos testigos, como había sido profetizado que haría, veíamos en el Salmo 16. Pero, ¿por qué no estaba con ellos? La gran pregunta, ¿por qué si había resucitado el Señor Jesucristo, por qué no estaba entre ellos? ¿Por qué no se presentaba y les daba pruebas, ¿no? Eso es lo que se podían preguntar algunos de los que estaban allí, y también es una de las preguntas que nos podemos hacer hoy en día, ¿no? Si Jesucristo resucitó, ¿por qué no está aquí entre nosotros, ¿no? ¿Por qué no le vemos? ¿Por qué no anda entre nosotros y nos muestra sus heridas y podemos creer todos, ¿no?, que Él ha resucitado? ¿Vale? Es una pregunta importante, ¿no? Porque dentro del plan de Dios, habíamos visto, Jesucristo debía ser exaltado, ¿vale? Salmo 110. Jesucristo debía ser puesto, el Padre lo exaltó y lo declaró como Señor y Cristo de toda la creación, ¿vale? Él era el Señor, el Rey, y por lo tanto tenía que ocupar el cargo y la posición donde Él estaba. Veíamos en Joel que había empezado la era mesiánica con el derramamiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, entre la venida del Espíritu Santo y la segunda venida del Señor Jesucristo se abre un tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia es en el que nos encontramos ahora. Así que la exaltación es necesaria en primer lugar para la salvación, porque sin este tiempo de gracia, sin venir a instaurar su justicia, no hubiese podido haber este tiempo en el que nos encontramos. Ahora podemos ser salvos, ahora podemos encontrar a Dios, como dice Joel, invocando su nombre, ¿no? Invocando el nombre del Señor, seremos salvos. Así que esta es una de las razones, ¿no?, por qué Jesús debía ser exaltado. Pero como declara el Salmo 110, y como vemos en el derramamiento del Espíritu Santo, es decir, el hecho de que el derramamiento del Espíritu Santo haya acontecido en ese momento es una señal de que Jesucristo está exaltado. ¿Por qué? Porque Él había dicho que Él iba a recibir una promesa. Y solo alguien que es de carácter divino puede suministrar, puede transmitir el Espíritu Santo a otros, ¿no? Porque el Espíritu Santo, como recordamos, no es una influencia, no es una fuerza, es un ser no creado, ¿vale? Es un ser divino, es la tercera persona de la Trinidad, y por lo tanto estamos diciendo que si alguien puede dar,
Si el Padre puede entregarle a alguien al Espíritu Santo para que lo suministre y bautice a sus hijos, a sus seguidores con él, debe ser, por lo tanto, también divino, no un mero hombre, no solo un hombre que no ha pecado. Es cierto que él no pecó, es cierto que fue un hombre sin pecado, es cierto que él cumplió toda la ley y que en respuesta a eso somos también justificados, ¿vale? Cristo, Dios lo resucitó, pero una vez ha sido resucitado, Dios el Padre lo exaltó a su misma posición, a la derecha, y no hay ningún hombre que esté a la derecha, sino es Dios mismo también, es decir, es un verdadero Dios y un verdadero hombre, y Él nos suministra, abre este espacio de pleno derramamiento del Espíritu Santo. ¿Vale? Esta nueva era, este nuevo tiempo, ha sido ganado por Cristo, por alguien que es divino y que es hombre, de tal manera que, decía el versículo 36, que hasta que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y una de las maneras de hacerlo Señor y Cristo es exaltarlo a lo sumo, es ponerlo a su lado, ¿no? Siéntate a mi diestra, ¿no? Dice, hasta que ponga por estrado a los enemigos, por el estrado de tus pies a tus enemigos, ¿no? Así que, por medio de esta exaltación, por medio de darle este honor, Dios el Padre está confirmando que Él es su Hijo, que Él es divino y que Él es el Mesías esperado. Muy bien. Y todo esto nos encontramos en medio, ¿vale? Todas estas cosas que han acontecido, de repente nos acordamos que estamos, aunque hay un gran discurso, hemos pasado muchos versículos, pero estamos dentro del contexto de lo que acaba de ocurrir. Lo que acaba de ocurrir es un estruendo muy grande, si recordamos, empiezan señales de milagros, que empiezan a hablar en otras lenguas, y lo que testifican es que lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo ha sido derramado. Hay esta predicación de Cristo, y todo está en un contexto de la segunda venida, ¿verdad? Decíamos que el día del Señor, el día grande y terrible, en la profecía de Joel. Así que toda esta panorámica de lo que está sucediendo está siempre en mente, siempre con miras al juicio, ¿vale? Hay un tiempo de gracia, sí, pero no es un tiempo de gracia infinito, en el sentido del tiempo, ¿no? No que la gracia no sea eterna, sino que es un tiempo determinado, porque estamos esperando a que Jesucristo venga. Es una de las promesas, ¿no? De hecho, en el capítulo 1 dice, cuando los ángeles se presentan delante de los discípulos, varones galileos, porque estáis mirando al cielo, este Jesús que ha sido llevado, de la misma manera que ha sido llevado, volverá. ¿Vale? Así que está muy fresco en la mente, acaba de ser ascendido, acaba de ser exaltado, acaba de derramarse el Espíritu Santo, y todo esto está muy fresco. ¿Vale? Cristo se ha ido, pero viene, ¿no? Y la idea es de una inminencia, ¿no? Pero algo de lo que... Bueno, dice el versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, ¿no? Les acaban de decir que ellos son culpables de la muerte del Señor Jesucristo, ¿vale? Les acaban de decir, decíamos que eran palabras fuertes, les acusan de que vosotros la habéis crucificado, de que vosotros sois culpables, a todos los que estaban oyendo, y que a este que vosotros habéis desechado, a este que vosotros habéis tenido por indigno y por despreciado, a este el Señor lo ha exaltado hasta lo sumo. Y en toda esta predicación es evidente que hay un salmo que les tiene que estar martilleando la cabeza a todos los que están escuchando, ¿no? Y es el Salmo segundo. ¿Vale? En el Salmo segundo lo que encontramos es podríamos llamar el programa del ministerio, ¿no? Del Mesías. ¿Cuál es el plan del ministerio del Mesías? ¿Qué es lo que va a pasar cuando Él venga? Y vamos a leerlo, porque es importante tenerlo en mente, ¿no? Porque seguramente la mayoría de los que escuchaban se lo sabían de memoria. Por lo tanto, cuando la predicación de Pedro cuando Pedro les estaba hablando, este salmo les tenía que estar martilleando la cabeza, ¿no? Exactamente igual que muchas otras porciones de la Escritura, ¿no? Salmo 2. ¿Quieres leer? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones,
y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Veis que tiene muchas referencias a la predicación que acabamos de hacer, ¿no? Y podrían estar sintiendo el peso de haberse sublevado, ¿no? Como dice el versículo 1, ¿no? ¿Por qué se sublevan las naciones? Y acaba de decirle que ellos acaban de matar al ungido. Y esto con fuerza les tiene que estar sonando, ¿no? Seguramente ellos mismos habían leído este salmo, habían meditado en estas cosas e incluso seguramente habían desaprobado, ¿no?, a aquellos que se sublevan contra el ungido, ¿no? Seguramente ellos negaban con la cabeza, y podemos imaginarnos también a nosotros mismos a lo mejor haciendo eso, leyendo un pasaje y diciendo, madre mía, ¿no? Como alguien viene el ungido y las naciones, ¿no? Quizás ellos a lo mejor piensan los gentiles, o cómo pueden rechazar al Mesías, ¿no? Y de repente se encuentran en que los que están rechazando al Mesías y la predicación que hay es que son ellos, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que haber caído como un mazazo tremendo, ¿no? Aquellos que, según el versículo 2 dice, que se sublevan contra el Señor y contra su ungido, ¿no? Contra aquel que Dios ha puesto, contra aquel a que Dios ha enviado, ellos son los que se están sublevando, ¿no? Y podemos imaginarnos como esta convicción de pecado el Espíritu Santo la va poniendo, va siendo una losa cada vez más difícil según se va desarrollando el discurso, ¿no?, de Pedro, según se va desarrollando el sermón. Pero resulta que lo que les acaban de acusar es que estas personas son ellas, ¿no? Dice el versículo 4 y 5 de este salmo que hemos leído: el Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor les aterrará. Es decir, aquellos que se han sublevado, ellos encuentran que ellos han crucificado, pero ¿qué dice este salmo? Que el Señor se ríe de ellos, ¿no? Todas sus obras, todos sus intentos no sirven para nada, ¿vale? Porque lo que hace el Señor después es levantar, ¿no?, y declarar por medio de la resurrección: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No es el hecho de que Él lo engendra en ese momento de hacerlo, sino es que lo declara delante públicamente que es su hijo, ¿no?, en la resurrección, ¿vale? Así que todos los intentos del hombre por destruir y quitarse de encima, ¿no?, a este creador, a este señor, a este rey, a este ungido, quedan en cosas vanas y tontas, ¿no? No solo queda en algo irrisorio que el mismo Dios se ríe de estas obras, ¿no?, sino que están dentro del plan predeterminado por Dios, ¿no? Acaba de decir Pedro, o sea, todo lo que hacéis no solo es vano, sino que además entra en los planes de Dios, ¿no? Y el Señor se ríe, ¿no?, porque luego Él coge a su ungido, ¿no?, y lo pone en su santo monte, ¿no?, en el lugar más alto, ¿no?, donde era el lugar en la guerra por estrategia, eran los montes, ¿no? El que tenía el monte, el que estaba arriba, era el que tenía la visión de todo y el que se podía proteger y seguramente ganar la guerra, ¿no? Tenía una ventaja, ¿no? Y no hay lugar más alto en todo el sitio que el santo monte del Señor, ¿no? Allí donde Dios pone a su ungido, obtiene la victoria segura, ¿no? Porque no hay lugar con mejor visión, con mayor preparación para el reino, ¿no? Así que esta sublevación de las naciones, esta burla, no sirve absolutamente para nada contra el Señor, ¿no? Y se dan cuenta de que, ostras, no son los gentiles, somos nosotros hemos hecho esto, ¿no? ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué esperanza hay, no? Porque sabemos que el Señor se ríe de cosas como esta, ¿no? De estos intentos, ¿no? Se burla de estas cosas. Y, de hecho, dice que les espera un furor, ¿no? Por lo tanto, podemos imaginarnos, ¿no?, el tremendo, no sé si podemos ponernos un poco en la piel, ¿no?, la tremenda convicción de pecado que están sintiendo en esos momentos, ¿no? Ellos han crucificado a Cristo, es lo que se espera, el Señor se ríe de estas cosas que han hecho. Es como de repente despertarse en una gran pesadilla, ¿no? De repente todo lo que tú te habías burlado, todo lo que habías criticado, toda tu justicia se ha venido abajo y te has encontrado que tú eres el peor de todos, ¿no? Que realmente lo que eres tú el que has gritado, crucifícale, crucifícale, ¿no? Así que tiene que ser una situación terrible, ¿no? Pero, gracias a Dios, sigue diciendo este salmo en el versículo 12, hay una esperanza, ¿no? Hay un momento de poder no sufrir las peores consecuencias, ¿no?, de estos actos. Dice el 12: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Y no sabemos si es este
salmo y estas palabras los que ayudan, ¿no? O martillean en su mente. Yo pienso que sí, ¿no? Porque además es un salmo mesiánico famoso y obviamente que lo conocían de memoria, ¿no? Y las palabras de Pedro resuenan con fuerza en esto, ¿no? Honrad al Hijo, ¿no? Y diciendo Pedro, a este que vosotros habéis crucificado, Dios lo ha declarado Señor y Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos refugiamos en Él, ¿no? La pregunta que salen, estamos perdidos, y si Cristo, y si no hay una manera de honrar al Hijo, si no hay una manera de encontrar refugio, perecemos, ¿no? Entonces, esta es la realidad, la acepto, y entonces es la pregunta, ¿qué haremos, ¿no? Compungidos de corazón, ¿no? Han aceptado este hecho, han entendido esta realidad, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Estamos manchados, ¿no? Estamos culpables, pero ¿cómo vamos a salir de esto, ¿no? ¿Hay esperanza? ¿Qué debemos hacer, ¿no? Y esta es la pregunta que encontramos en Hechos 2:37, ¿no? Una pregunta de desesperanza, desesperanza en un sentido, pero también de una pequeña esperanza, ¿no? Hay opción para nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Si esta es la verdad, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta es: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo, ¿no? Esto es lo que deben hacer, ¿no? Arrepentirse. Pero quizás alguno de nosotros dirá, bueno, arrepentimiento y la fe, ¿no? Porque no es arrepentimiento y fe. ¿Qué dice Pedro sobre arrepentimiento, ¿no? Si en otros pasajes podríamos citar unos cuantos, ¿no? Siempre el arrepentimiento y la fe van juntas. Hechos 10:43, o por ejemplo, si alguien lo quiere leer. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Vale? Los que en él creyeren, ¿no? Son los que reciben el perdón, ¿no? de haber manchado. ¿Por qué dice arrepentíos, ¿no? Una mención de la fe? Bueno, la respuesta es fácil, en el sentido de que si ellos preguntan qué haremos, obviamente ya tenían fe, ¿no? Habían aceptado que lo que estaban diciendo era cierto, si no, no dices qué hacemos, ¿no? Si te burlas o cualquier cosa. La pregunta es, ¿qué haremos? Es, ostras, me he dado cuenta de que esto es verdad, estoy de acuerdo contigo, y ahora ¿qué hago, ¿no? Es decir, confesar significa decir lo mismo, ¿vale? Entonces, yo me someto a esto, ¿no? Y de hecho encontramos además, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, y bautizarse en el nombre de Jesucristo también es aceptar que Él es el Mesías, que Él es todo lo que hemos dicho, ¿no? Los que han crucificado, los que han gritado crucifícale, se bautizan ahora en su nombre, ¿no? Por lo tanto, no vas a hacerlo si no has aceptado su señorío y que Él es el Mesías, el auténtico, ¿no? Por eso no nombra Pedro la fe, no es que no deba de estar, simplemente es que la circunstancia especial de ellos es que la respuesta a este mensaje es vale, creo, ¿qué hago? Y la respuesta es que debían arrepentirse, ¿no? ¿Arrepentirse de qué, no? Pues obviamente es de sus pecados, pero el arrepentimiento siempre en las Escrituras no es algo teórico, no es algo general, simplemente, ¿no? Normalmente cuando hablamos de un arrepentimiento general o teórico, en verdad, ¿no? Muchas veces no nos estamos arrepintiendo de nada. El arrepentimiento en la Biblia siempre es algo concreto, es algo que has hecho, ¿no? Te arrepientes de los pecados, obviamente, en general, de ser pecador, ¿no? De tu estado de rebelión contra Dios, pero evidentemente eso incluye muchas acciones. ¿Cuál es el arrepentimiento de ellos? Bautizarse, ¿vale? Este es el arrepentimiento por sus obras de arrepentimiento. ¿Por qué es importante notar esto, no? Primero porque la situación en la que estamos. Ellos son los que acaban de crucificar al Señor Jesucristo, o los que han estado de acuerdo, por lo menos, en crucificarlo. Y no sirve un arrepentimiento vago y general, ¿no? De hecho, no les sirve a los apóstoles. Podría que sirve que les digan, sí, me arrepiento, pero sigo viviendo mi vida aparte, ¿no? Si realmente se han arrepentido y han reconocido que el Señor Jesucristo es su Salvador, entonces ellos deben bautizarse. Bautizarse en su contexto, en ese momento, es algo muy fuerte, ¿no? Por algo que ahora vamos a explicar acto seguido, ¿no? Pero significa públicamente rechazar a los fariseos y a los sumos sacerdotes y a todos aquellos que habían culpado a Jesús. Y no es un acto sencillo. Identificarte con Jesucristo cuando Jesucristo acaba de morir hace un mes y medio puede significar la muerte
para aquel que se identifica con un rebelde. Por lo tanto, tiene unas implicaciones serias, ¿no? Y vemos que para los apóstoles es necesario esta identificación, y también para Dios, ¿no? Porque los apóstoles, en ese sentido, están de acuerdo con el Señor, ¿no? Entonces, este acto, en palabras de David Wooding, voy a citar textualmente, dice: debían arrepentirse del pecado más sobresaliente, su actitud falsa y rebelde ante Jesucristo y ante el Padre que lo envió. Además, debía ser un arrepentimiento genuino que demostrara serlo. Es decir, ¿qué prueba mayor hay de que te arrepientes que bautizarte y mostrar que te arrepientes de todo lo que has hecho, ¿no? Públicamente, y que todo el mundo lo sepa, ¿no? En ese momento no hay duda ninguna, ¿no? No lo hace uno porque dice, pues me gusta esta religión, ¿no? O voy a probar, ¿no? Es decir, un judío además estaría absolutamente en contra de que él sea el Mesías, ¿no? Así que es un acto sin duda, ¿no? De que te has arrepentido, ¿no? Es un acto impactante. ¿Cuál era esta demostración? El bautizarse en su nombre, según John Stott, dice, sometiéndose a la humillación del bautismo, algo que los judíos consideraban necesario solamente para los conversos gentiles, y someterse al mismo en el nombre de la persona al que antes habían rechazado. O sea, es una doble humillación, ¿no? Humillarse en un acto que era reservado solo para los gentiles, para aquellos que no eran de la religión judía, y encima hacerlo en el nombre de quien han rechazado, ¿no? Y de hecho, el nombre de Jesús estaba en boca de todos, ¿no? Hacía solo un mes y medio, ¿no? Y de hecho, cuando les habla de Jesús, todo el mundo acepta, que todo el mundo sabe que ha hecho milagros, que ha hecho grandes poderes, que ha hecho grandes cosas, y todo el mundo sabe quién es Jesús en Jerusalén en ese momento, ¿no? Por lo tanto, tiene una gran implicación, ¿no? Esta identificación con Cristo por medio del bautismo. Por lo tanto, para ellos era un acto público que demostraba que estaban y se identificaban con los apóstoles, que se arrepentían de sus pecados y que se identificaban con la nueva vida de la Iglesia. En este sentido, se desvinculaban del sentir de los fariseos y de los principales sacerdotes, de aquellos que habían montado ese juicio falso, ¿no? Ante el juez, ¿no? De todos. Habían puesto esa burla irónica de un juicio sin defensa, sin nada, queriendo asesinar, un juicio planeado, ¿no? Imaginado, una calumnia contra el que es la verdad, una mentira contra aquel que es luz, y un juicio contra aquel que es juez, ¿no? Esa burla esa paradoja, ¿no? Esa cosa que parece prácticamente imposible, ¿no? Exponiéndose con ellos a ser castigados, los que se identificaban con la Iglesia, o crucificados, ¿no? Igual que su Señor. Pero se nos podría presentar una pregunta o un peligro, ¿no? Al leer este versículo, ¿no? Dice: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Y podríamos preguntarnos, ¿no? ¿No está diciendo este versículo que el perdón de los pecados y el bautismo del Espíritu se administran al bautizarse? Es decir, ¿no podríamos sacar que la garantía de que uno recibe el perdón de los pecados es que se bautiza en agua? ¿No? Y que es ahí donde se administra tanto el perdón y el bautismo del Espíritu Santo, porque es lo que parece decir este texto. Bueno, podría decir esto además contradiciendo el patrón que se recoge en otros pasajes, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 10, del 44 al 48, no hace falta leerlo, según el cual las personas primero creen, luego reciben el perdón y el Espíritu Santo, y después, y solo después, se bautizan. Así que tenemos, ¿qué pasa? A lo que contestamos que no, que dada la peculiaridad de los oyentes en este contexto, les era requerido como muestra de arrepentimiento genuino el bautismo, ¿vale? Es decir, es un caso especial y particular, ¿vale? Sobre los oyentes que lo están, por todo esto que acabamos de explicar ahora, ¿no? A ellos se les pedía como arrepentimiento, como muestra de arrepentimiento, un acto externo, ¿vale? Pero era este caso particular, ¿vale? No significa que sea una norma que podamos sacar para toda la Iglesia, para la vida de los creyentes en toda la Iglesia, ¿no?
como veremos, hay muchas cosas en Hechos que no son normativas, en el sentido de que no establecen patrones continuos para la Iglesia, algunas, ¿no? Otras, por supuesto que sí. Pero esto es lo que ocurre, ¿no? Para ellos, la demostración de que se han arrepentido es el bautismo. Para nosotros, no. Para nosotros pueden ser otras cosas. Es un caso muy, muy peculiar y de un momento especial y único de la historia, porque están delante de aquellos que acaban de crucificar al Señor Jesucristo, ¿vale? Este hecho solo se da aquí, ¿no? Así que dentro de este contexto, lo que se les pide es que se bauticen, y de hecho se bautizan al momento, ¿no? O sea, que prácticamente establecer una diferencia entre su creencia y el bautismo es mínima, ¿no? En ese sentido, podríamos incluso decir que en ese momento ya recibieron el perdón y el arrepentimiento, ¿no? Pero se les exigía a ellos al menos esto en este momento, ¿vale? Muy bien, hasta aquí esto. Ahora vamos a entrar muy brevemente, porque ya que ha salido el tema, vamos a mirar un poquito qué significa el bautismo, ¿vale? ¿Qué es el bautismo? En este sentido vamos a dejar hasta aquí el comentario lineal, ¿no? Expositivo, y vamos a mirar un poco el bautismo, ya que sale qué significa, cómo debemos bautizar, qué opciones hay, y vamos a entrar un poco de lleno, ¿no? Aprovechando que sale aquí, pues hacemos un parón y seguimos otro día, ¿no? Simplemente acabar diciendo que porque la promesa dice en el 39 es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Enseguida, cuando dice es para vosotros y para vuestros hijos, tiene que sonar en la cabeza Joel, lo acaba de decir, ¿no? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Así que la promesa, Pedro tiene que decir esto para que entiendan que esta promesa del Espíritu Santo es para todos los que creen, ¿vale? Para ellos mismos, no es un hecho de los apóstoles, no está el Señor creando una super raza especial y un clero apartado de todos, sino que es para todos, ¿vale? No hay diferencia, por eso dice es para vosotros, es para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Evidentemente es una referencia a todos los judíos que están en la dispersión, pero también podemos ver aquí para todos aquellos que están lejos de la religión judía, ¿no? Es decir, para todos los gentiles, ¿no? Podemos ver aquí proféticamente en otro sentido en este lugar, ¿no? Es decir, para todos, y esta es la base, para todos aquellos que el Señor llame. Es decir, todos los que el Señor llame, todos los que sean enseñados por el Padre, dirá al Señor Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo, ¿vale? Y con muchas otras palabras podemos entender que, para acabar este versículo y dejarlo ya en el 42, decía que les seguía exhortando con muchas otras palabras a salvos de esta perversa generación. Es decir, la predicación continuaba, ¿vale? No fue en este momento, pero siguió durante un tiempo X. Pero seguía Pedro exhortando y rogando, ¿no? Y como resultado de esto se bautizaron 3.000 personas, ¿no? Se convirtieron y bautizaron 3.000 personas. Podemos ver que el peso de los argumentos que habían dado y el Espíritu Santo y la convicción de pecado que estaba haciendo en ellos de haber crucificado al Mesías fue un hecho tremendo, ¿no? Y es una de las cosas por las que podemos ver aquí que se convirtió en 6.000 personas, ¿no? Es un hecho portentoso, ¿no? Los que han crucificado al Señor Jesucristo están escuchando esto, el Espíritu Santo machaca hasta que se rinden ante la evidencia, ¿no? Muy bien, simplemente era para acabar de comentar esto y luego veremos cuál es la obra del Espíritu Santo cuando es derramado, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las cosas primeras que salen? Los cuatro que mencionan aquí, ¿no? En Hechos 2:42. Muy bien, simplemente nada, 5 minutillos de explicar un poco qué es el bautismo, ¿no? Y a ver si me dio con tanta hoja. Vale, ¿qué podemos decir del bautismo, no? En primer lugar, según lo que acabamos de leer, es que simboliza a la perfección esta doble bendición, ¿no? El perdón de los pecados, acabamos de leer en Hechos 2:37, es decir, el lavamiento de ellos, ¿vale? El perdón de los pecados, y el bautismo del Espíritu, ¿vale? Al sumergirnos en esta nueva realidad, ¿no? El agua
nos sumergimos en agua, nos sumergimos en la nueva realidad del Espíritu Santo. Como vimos, por ejemplo, la vez pasada en 1 Corintios 12-13. ¿Os acordáis cuando estuvimos viendo este pasaje? Todo el tema de la preposición. Pero a lo mejor, viendo la preposición, perdíamos un poco el énfasis que hace el texto, ¿no? 1 Corintios 12. 13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Vale? Todos fuimos bautizados en el mismo cuerpo por medio del espíritu, ¿no? En el espíritu. Vale, así que esta nueva realidad es una de las cosas que representa el bautismo, ¿no? También, antes de todo, afirmar, y solo voy a dar una cita, por ejemplo, Mateo 28, 19 y 20, que es un mandamiento para todos los creyentes, que simboliza, entre otras cosas, lo que acabamos de escribir, ¿no? Mateo 28, 19 y 20, si alguien lo quiere leer. Este pasaje es crucial para muchas cosas. Sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, así que el bautismo debe seguir a la conversión, y es un mandamiento, bueno, algunos dicen que es una ordenanza, y como sabéis, en algunos se le puede llamar un sacramento ordenanza, ¿vale? Y para mí no hay diferencia entre ninguno de los dos nombres, simplemente que el hecho de que sacramentos lo han usado en la Iglesia Católica, a raíz de eso muchos evangélicos o protestantes han dicho no sacramento, ordenanza, ¿vale? Para mí tiene más allá, ¿no? Y los voy a usar como sinónimos unos de otros, ¿no? Es un simbolismo, ¿vale? Es participar de un simbolismo como señal o inicio o entrada a la vida cristiana, ¿no? O a la comunidad del cuerpo de Cristo. Por medio de este bautismo, lo que estamos haciendo, y como veis es este sacramento, esta ordenanza solo se hace una vez en la vida, y es en la etapa inicial, ¿no? Enseñando que ha habido una realidad interior nuestra, ha pasado algo, Dios ha hecho algo en nosotros, y eso lo escenificamos o lo simbolizamos por medio de bajar a las aguas y subir a las aguas, ¿vale? Ahora entraremos un poquito más en ello, ¿no? Bueno, espero que cuando haya dicho todo, por un lado, si nos dan más ganas de bautizarnos, es que ahí lo tiene la cosa. Porque es algo que es glorioso, ¿no? Es algo genial. Muy bien. En primer lugar, ¿cómo se debe administrar este sacramento, ¿no? Como sabéis, hay bastante polémica o diferencias entre si es sumersión, o sea, es inmersión, o es aspersión o rociamiento, ¿no? Es decir, unas gotas en la cabeza y ya está, ¿no? Mi postura es que es por inmersión. En primer lugar, porque la palabra que se utiliza para bautizar en griego es baptizo, ¿vale? Que significa sumergir o inmergir o hundir, ¿vale? Así que la palabra, los significados o usos generales ya indican que hay que estar dentro del agua, ¿no? ¿Qué más? Luego también, por su alto contenido simbólico, ¿vale? Ahora entraremos en eso, pero como la práctica habitual realizada por Juan el Bautista, por ejemplo, que confirmó a Jesús, cuando Jesús se metió a esta misma práctica, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 3:16 dice, en algunas versiones dirá subió luego del agua o salió del agua. Si alguien lo tenga, lo lea. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Vale, estamos mirando algunos textos que parecen indicar, por el contexto, que tuvo que haber inmersión, ¿no? Si subió del agua es porque bajó a ella. ¿Y para qué tienes que bajar a ella si no es para sumergirte enteramente? Porque si no podías estar en la orilla y coger un poco y rociarte, ¿no? La idea que tenemos por este versículo es esta, ¿no? Otro texto paralelo, por ejemplo, Marcos 1:10, también requiere el versículo, y Marcos 1:5. Vamos a leer los dos, si alguien quiere leer primero el 1:10 y luego el 1:5. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Subió, ¿no? Ahí vuelve a salir, subió. ¿Y en Marcos 1:10? Perdón, sí, 1:5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Vale? Indica él, indica dentro, ¿no? ¿Vale? Así que por estos, aunque no son específicos, pero sí dan por el sentir de que debía ser por inmersión, ¿no? Por el sentir general del texto. Luego también lo tenemos en Juan 3:23. Si alguien lo puede leer. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Vale, ¿por qué bautizaba? Porque había mucha agua. Si había mucha agua, era porque era necesaria para meterse dentro, ¿no? Porque si no, con un poquito, pues ya era suficiente. Y también esto mismo encontramos en Hechos, capítulo 8, versículos del 36 al 38. Alguien también que si quiere lo lea. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Por el sentir de este texto también entendemos que cuando encontraron agua significa que encontraron algo más que un charco, ¿no? Sí. Luego el 39 dice subieron otra vez. Exacto, en el 38 descendieron y en el 39 subieron. Así que esto indica que porque podía seguir en el carruaje y echarle unas gotitas ahí, ¿no? Pero esperaron a que encontrar un grano de agua, ¿no? Muy bien, esto por un lado. Por otro lado, ¿vale? Por el sentido general de todos los textos, para indicar, claro, que la idea es inmersión, ¿no? Por otro lado, la idea del simbolismo del bautismo, ¿no? Hemos dicho que simbolizaba lavar los pecados y sumergirse en el Espíritu, ¿no? Pero también, por ejemplo, Colosenses 2, del 11 al 12, En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Habiendo sido sepultados, ¿no? Y la idea de sepultura solo tiene sentido y es solo simbolizada en el bautismo por inmersión, en un sentido de sepultura y de resurrección, ¿vale? Cuando sales del agua, simboliza la resurrección de Cristo, ¿no? Y que tú resucitas en Cristo, ¿no? Y esto también es simbolizado de nuevo en la inmersión, ¿no? Luego hay otro simbolismo, es el de haber pasado por las aguas del juicio, ¿vale? Este simbolismo lo podemos encontrar en 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, salvó a Noé por medio de un juicio que estaba representado en el agua. Es decir, destruyó a todo el mundo, este es el juicio, por medio del agua. Y Noé escapó. Por lo tanto, también, por ejemplo, lo encontramos en Egipto, ¿no? Cuando en Éxodo sale el pueblo de Israel, pasa por el agua y el juicio cae sobre los que no conocen a Dios, ¿no? Sobre los que le persiguen. Así que las aguas también simbolizan el juicio, ¿no? Y cuando un creyente se sumerge en las aguas, significa que pasa por el juicio de Dios y sale vivo. Este simbolismo también lo encontramos, tiene sentido en la inmersión. En la aspersión lo perderíamos, ¿no? Los que sostienen la aspersión, pues hacen solo hincapié en qué significa lavar los pecados, ¿no? El bautismo y el lavamiento, ¿no? Encontramos Tito, si no me equivoco. Es decir, yo creo que perdemos mucho simbolismo y mucha riqueza cuando no hacemos por inmersión, ¿no? Yo sé que creo que aquí todos hemos sido bautizados o creemos en la inmersión, pero que esto nos refuerce, ¿no? Esta idea. Es importante tener en cuenta que la inmersión simboliza todas estas cosas: estar sepultado con Cristo, pasar por las aguas del juicio, resucitar, morir al yo y resucitar en Jesús, igual que nuestro Señor resucitó. Ya no hay juicio ni condenación para nosotros, ¿vale? Y este doble sentido, ¿no? Perdón de pecados empieza, ya no, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, la culpa del pecado ya no nos aterra, y vivimos en la dimensión del Espíritu, ¿no? En la dimensión de la gracia. Vale. Así que ya hemos... y simplemente esto sirve... no es Biblia, así que no es sagrado, no es inspirado, pero sí que nos puede resultar muchas veces útil, ¿no? Hay un tratado, un catecismo escrito, ¿vale? Con 3 secciones principales. Se llama Didache o Didache, no sé si lo habéis escuchado hablar alguna vez, ¿vale? La Didache es el nombre común de un breve tratado de la Iglesia primitiva que data entre el año 50 y 160, ¿vale? Se fecha por ahí, que contiene instrucciones para las comunidades cristianas, ¿vale? Digamos, puede ser como el primer catecismo, ¿no? Es decir, como contiene instrucciones acerca de los sacramentos como el pan y el vino, cómo se administraban, el bautismo. Como decíamos, no es inspirado, ¿vale? Pero sí que podemos ver cómo entendían ellos la vida cristiana en esta época, ¿no? Casi es continuo a los apóstoles, ¿no? O contemporáneo, o habían pasado pues unos 3 o 4 décadas, ¿no? La cercanía con la Iglesia primitiva es enorme, ¿no? Entonces sí que nos puede servir para muchas cosas. Como decíamos, no es inspirado porque ya en el primer siglo se establecieron muchas herejías, ¿no? Por lo tanto tampoco podemos establecer esto como la Biblia, pero sí que nos sirve para ver cómo entendían los primeros cristianos esto, ¿no? Y la segunda parte, que dice de la liturgia y de la disciplina, dice: en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Dice: después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudiera ser en el agua viva, puedes utilizar otra. Si no pudieras hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Si no tuvieras a mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa agua viva o agua fría? Agua viva es un río, ¿verdad? Es el río, el agua fría es la que corre, ¿no? Si no hay un río para bautizarte, ¿y por qué ha de haber un río para bautizarte si no es porque es por inmersión? Decían que lo hiciesen en agua caliente. Agua caliente no es el agua de casa, sino es agua estancada, ¿vale? Es un lago o un pozo o cosas así, ¿no? Esto es agua caliente, y si no hubiese ni la uno ni la otra, sirve para el caso, pues rociar o aspersar, ¿no? 3 veces en la cabeza, ¿vale? Si no hay ninguna opción, ¿no? Es decir, lo que ellos entendían en esta época es la inmersión. Eso sí, pues si no se podía administrar, pues también servía a otro, ¿no? Y en ese sentido creo que también podemos ser nosotros igual, ¿no? Es decir, si se convierte en una persona de 90 años que no se puede mover de casa y se quiere bautizar, pues creo que en ese caso le podemos administrar, hacerlo por conocimiento, ¿no?
no habría problema en ese sentido, ¿no? Bueno, simplemente sirve para curiosidad, pero también pues, nos ayuda a ver cómo entendía las primeras iglesias estas cosas, ¿no? Vale, que suene simplemente porque bueno, pues, para muchas cosas se usa, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estábamos? Vale. Y por último, vale, os voy a explicar las tres posturas que hay. Hemos hablado de cómo se administra y ahora es a quién se administra. Si se trata del bautismo, hay una doctrina que vamos a ver, se llama el bautismo como medio de gracia salvadora. ¿Vale? Esta es la que sostiene la Iglesia Católica y también, al menos en sus principios, la Iglesia Luterana. ¿Vale? La Iglesia Católica sostiene que la doctrina de la regeneración bautismal. Es decir, que tú cuando te bautizas, este sacramento tiene la capacidad de impartir vida a los que participan del mismo. Trae el perdón de los pecados y produce el lavamiento de la regeneración. Es decir, tú para salvarte necesitas bautizarte y cuando te bautizas eres salvo. La diferencia entre la católica y la luterana en este sentido es que la católica se rigen por el ex opere operato, ¿vale? Que significa opera por sí mismo, ¿vale? Sin necesidad de la fe subjetiva de la persona, ¿vale? Si se administra el sacramento, salva, da igual que la persona crea, no crea, etc. Ahora entenderéis por qué se administra a los niños, ¿vale? Porque opera sin la fe de la persona, ex opere operato, ¿vale? Tiene la capacidad en sí misma de salvar a las personas, ¿vale? También esto es cierto. Bueno, ellos dicen que es cierto de la Santa Cena, ¿no? Vale, así que el bautismo administra gracia, ¿no? En cambio, esto sí que no lo sostiene la luterana, dice que sin la fe del sujeto es imposible, ¿no? Luego hay que hacer un lío que nos haríamos salir para defender, pues, por qué luego administran a los niños la luterana, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Vale, porque según ellos, en Romanos 6, del 3 al 5, sostiene que el bautismo nos une con la muerte de Cristo. Hacen una literalidad de este pasaje en los dos ámbitos y hablan que el bautismo une con Cristo y que el bautismo de agua se une con Cristo. Y ya está, no hay simbolismo aquí. No, simplemente os lo dejo. ¿Romanos? 6, del 3 al 5. Sujetos, es decir, quien lo recibe, hemos dicho que adultos y niños, indistintamente, ¿no? Según ellos, casas enteras fueron salvadas, ¿no? Dan varios versículos, por ejemplo, la familia de Felipe, carcelero, se salvó él y toda su casa. Como en la casa debe haber niños, pues los niños también fueron bautizados, ¿vale? Esto también ahora veremos que lo sostiene, ¿no? Pero bueno, simplemente que nos quedemos con la idea de que se administra una gracia salvadora en esto, ¿no? Luego está la posición la posición del bautismo como símbolo y sello del pacto. El bautismo nos asegura las promesas de Dios a la comunidad del pacto. Esto lo sostienen, por ejemplo, episcopales, metodistas, presbiterianos, reformados, no sé si también algunos luteranos. Os digo estos nombres como orientación, porque luego en la práctica hay muchas diferencias, ¿no? Cada iglesia pues cambia mucho, ¿no? El bautismo nos asegura las promesas de Dios a la comunidad del pacto, al igual que la circuncisión al pueblo de Israel. ¿Vale? ¿Qué importancia tiene esto? Que los que siguen esta postura entienden que también se administra a los niños pequeños, ¿vale? Es la postura del paidobautismo, del bautismo de infantes, ¿vale? Lo que en este caso no salva a los niños, simplemente lo que les hace, o lo que hace es simbolizar la entrada en el pacto, ¿vale? En la comunidad del pacto. Su postura o su razonamiento es el siguiente. A los infantes se les circuncidaba en el antiguo pacto. B. El bautismo es paralelo a la circuncisión. Es decir, es la señal externa de entrada a la comunidad del pacto. C.
el bautismo de familias, que acabamos de decir, ¿no? Donde encontraríamos infantes, la familia de Lidia, la familia de Felipe, etc. Vale, por estas tres argumentaciones, como dicen que la circuncisión y el bautismo son la misma señal de entrada a la comunidad del pacto antes era Israel, la comunidad del pacto ahora es la Iglesia. ¿Vale? Por lo tanto, como en el antiguo pacto se administraba a los niños, nada más al nacer al octavo día se les circuncidaba, y sin eso no pertenecían a la comunidad del pacto. Sin el bautismo de infantes, pues a lo mejor no pertenecen a la comunidad del pacto, ¿no? Es una señal. Ellos dicen que es como garantizar, él tiene que creer igual cuando sea mayor, pero es garantizar que o una ayuda de que va a recibir todas estas promesas por pertenecer a la comunidad del pacto. Y por último está el bautismo. Es un símbolo externo de una realidad interna que se ha producido en el creyente. Como decíamos, es un rito iniciático en la vida del creyente y un testimonio público de la fe. Vale, y es un poco lo que hemos explicado al principio, ¿vale? Este simbolismo del bautismo, ¿no? Cuando tú te conviertes, te bautizas. Entonces, ¿a quién se le administra? A aquellas personas que entienden el mensaje y que dan una respuesta afirmativa, ¿no? Como hemos leído en Hechos, a todos los que recibieron, dice, y si lo recibieron es porque lo escucharon y lo entendieron, ¿vale? No bautizamos infantes porque entendemos que ellos no son capaces de recibir el mensaje, ¿vale? Por eso entendemos que aunque hubiesen familias enteras que se bautizaban, a los niños bebés pues no se hacían porque eran incapaces de recibir, ¿no?, el mensaje. Es decir, se asume que se ha de entender el mensaje y se ha de responder afirmativamente para bautizarte, ¿vale? Y acabando estas tres posturas, tenemos la tercera. En primer lugar, para acabar aquí, en primer lugar, señalaría que el bautismo es algo que confirma o que hace el creyente, ¿vale? Porque la idea del bautismo, a muchos dicen que la primera idea es de testimonio. Yo diría que no, que la primera idea del bautismo es confirmar ante mí mismo y ante Dios que lo que ha pasado dentro es una realidad, ¿vale? Porque corremos el peligro de hacer tanto énfasis en que es para evangelizar y para dar testimonio a la gente, como si no pasase nada en el bautismo. Y yo creo que no es así. Sin entrar en mucho detalle, un simbolismo, o participar de un símbolo, lo que te hace es entender una realidad mayor, ¿no? O es decir, el simbolismo lo que hace es explicar por medio de algo conocido una realidad menos conocida. Así que por lo más conocido explicamos lo que es menos conocido. Es decir, cuando nosotros participamos del simbolismo del bautismo y entramos en las aguas, nos sumergimos, es para nosotros, en primer lugar, que entendemos o revivimos y representamos en todo nuestro cuerpo lo que ha sucedido internamente, ¿vale? Y eso es un beneficio de nosotros. Es decir, dicho de otra manera, Dios obra en el bautismo en nosotros, hablándonos a nosotros, igual que en ese sentido lo puede hacer por la palabra, nos habla, dándonos a entender qué es lo que ha sucedido en nosotros. Y al pasar por esta experiencia entendemos, o podemos disfrutar o comprender de una mejor manera lo que simboliza el bautismo, sepultar en las aguas, resucitar, todo esto que hay, por medio de una experiencia, porque somos una persona integral, ¿vale? No somos solo mente, ¿vale? Y el hacer cosas nos ayuda. Es igual, en este sentido, podemos hablar de la boda o de una ceremonia. ¿Por qué necesitamos hacer una ceremonia y participar todos de esa ceremonia? Por eso dirían, bueno, pues es lo mismo, yo me caso en mi casa y no hago nada, ¿no? Es porque necesitamos participar, y aparte de los testigos, ¿no? Pero nosotros mismos necesitamos participar, porque somos cuerpo, somos 5 sentidos, no solo somos mente, de algo que nos ayuda a entender lo que está pasando y lo que está sucediendo, ¿vale? Así que no sé si lo consigo explicar muy bien, pero en primer lugar yo afirmaría que el bautismo es para nosotros. Una cosa para afirmar esto, ¿qué testimonio había para el eunuco cuando conoció? A lo mejor había gente por allí, pero no iban a entender nada. Y no empezó a decir, escuchad, mirad lo que está sucediendo. No, el mandato es para ti, ¿vale? El mandato es para mí. Yo me bautizo para mí. Y segundo, sí que podemos aprovechar para
no hay ningún problema con esto, ¿eh? Yo no digo que haya problemas. Pero no se afirma del bautismo que sea para testimonio, cosa que sí que se hace con la Santa Cena. La Santa Cena es para proclamar, dice Pablo en Corintios. Pero eso no indica de que no sea sano testificar, ¿no? Para las personas de Hechos, ya que hemos dicho que era un testimonio público, ¿no? Y de hecho a nosotros también nos ayuda a identificarnos con Cristo públicamente. Y eso es algo que es sano para nosotros también. ¿Qué necesitamos hacer, no? Para testificar a la Iglesia y a los demás que pertenecemos a la comunidad de Dios. ¿Vale? Así que también eso para mí sí que es un testimonio, aunque no se afirme directamente en las Escrituras, pero bueno, tenemos en la mayoría de casos, la gente lo ve y es algo público y externo, ¿no? Muy bien, creo que estas son las ideas que a mí me gustan, ¿no? En este sentido, y que deberíamos recordar, ¿no? O disfrutar, ¿no? Después de convertirnos, esta experiencia creo que es una experiencia sublime y no sé, yo no sé si lo he conseguido, pero yo cuando miro esto digo, Señor, ¿solo me puedo bautizar una vez? Bueno, no hay una expresión de... no hay que se bautiza más, ¿no? Pero es para el inicio de la vida cristiana, ¿no? Pero dices, ahora que entiendo más, pues ojalá me bautizase otra vez, ¿no? Para poder disfrutar concienzudamente de todo esto, ¿no? Muy bien.